Ok, vamos a ver cómo funcionan las compuertas lógicas. Primero que nada, vamos a ver la compuerta NOT, que es la que utilizamos en nuestro robot. Lo único que hace es invertir el bit. Yo tengo 0, me muestra 1. Si yo invierto este bit de 1, me lo cambia a 0. La siguiente, que es la AND. Esta, si nosotros activamos una entrada, sigue manteniendo el 0 hasta que tengamos la otra. Es una suma de dos unos. Cuando tenemos 1 y 1 nos da 1. La que sigue es la OR. Esta significa que cualquiera de los casos me va a mandar 1. Si yo tengo los estados 0 y 0 me da 0. Si tengo 1 me da 1. Si yo tengo 1 en la otra me da 1. O si tengo 1 y 1 me da 1. La siguiente es la NAND. Esta vendría siendo la combinación de la AND más la NOT, que significa que si yo tengo 0 y 0 me da 1. Si yo tengo 1 y 0 me da 1, porque es lo contrario al 0. Si yo tengo 1 y 1 me da 0. La siguiente es la NOR, que viene siendo la OR con la NOT. Significa que si yo tengo 1, me da 0. Si yo tengo 0 y 0 me da 1. Si yo tengo 1 y 1 me da 0, porque es lo contrario. La que sigue es la XOR. Aquí tenemos 0 y 0 me da 1. Si yo tengo 1 me da 0. Si yo tengo 0 y 1 me da 0. Si yo tengo 1 y 1 me da 1. La que sigue es la XOR. Si yo tengo 1 me da 1. Si yo tengo 1 me da 1. Si tengo 1 y 1 me da 0. Al igual que si tengo 0 y 0 me da 0. Pues bien, solamente era para que pudiéramos entender básicamente cómo funcionan estas compuertas. Espero te sirva. Saludos y hasta la próxima.